Mis hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa, Mi Casita de Oración. Como siempre, los invitamos a participar en él, a conectarse. Le damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín, de Rita Torres, de nuestro apostolado el ANE. Y iniciamos como siempre. Mi nombre es Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización ANE. Vamos a iniciar con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues este programa, mis hermanos, es un poco la continuación del pasado, cuando tratábamos el tema de los discípulos de Emaús, que les comentábamos que lo estamos tratando de explicar en cuatro fases, que la primera era el reconocer que para gloria de Dios el Señor siempre nos busca, así como se acercan los discípulos de Emaús, se les empareja en el camino, va por ellos. La segunda es cuando les empieza a explicar las Escrituras. A mí me llama mucho la atención eso de cuando les empieza a explicar las Escrituras, porque eso nos muestra la necesidad de que entendamos el significado de la palabra de Dios, que no seamos negligentes en eso, ¿no? Y las otras dos partes es cuando ellos lo invitan y le dicen, quédate con nosotros, ¿no? Porque se hace tarde. Y cómo cuando se sientan a la mesa y nuestro Señor Jesucristo parte el pan es cuando lo reconocen. Entonces, quiero detenerme un poquitito en eso de lo reconoce cuando parte el pan. Y este es algo que el Señor nos quiere decir a través de este momento de los discípulos de Emaús. Cómo Él manifiesta su presencia a través de la Eucaristía. Pensamos que ellos al reconocerlos como discípulos, pues que es muy probable que junto con los 12 que estaban en esa última cena, pues pudieran ser también algunos discípulos que estaban apoyando o que fueron informados por los apóstoles de qué manera el Señor había partido y compartido el pan, ¿no? Y sobre todo las palabras que había dicho Él. Por eso dice que ellos los reconocieron. Hablamos y compartimos en muchas ocasiones, y nos han compartido a su vez, la importancia de tener ese encuentro con el Señor. Y yo recuerdo cuando me hablaban de esto, de tener un encuentro, estoy hablando de mis épocas de cerrazón, ¿sí? Y que todo lo cuestionaba. Yo me acuerdo que decía, oye, pues sí, qué fácil, qué bonito, pues sí, hay que tener un encuentro, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso cómo? ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se prepara? Estaba recordando esas etapas de mi vida. Y obviamente pues no tengo el tiempo para poder compartir con ustedes todo lo que yo quisiera. Pero hay un momento en la Sagrada Escritura que se nos dice, acércate a Dios, creo que es en el libro de Santiago, y Él se acercará a ti. El que tener que entender que nuestro Dios, nuestro Señor, es un Dios respetuoso de nuestras decisiones. Él espera que como el hijo pródigo regresemos, pero Él espera que demos esos pasos de acercamiento a Él, ¿sí?
Y recordando lo que la misma Escritura nos dice, nos encontramos en el libro de Éxodo, cuando se está narrando toda esa liberación del pueblo de Israel. Se narra, por ejemplo, esa situación que le pasa a Moisés. Recuerden que Moisés es recogido por la hija del faraón, es educado ahí, pero luego Moisés sabía que él era, porque la mamá es la que le sirve de nana a Moisés, ¿sí? Los únicos que no sabían todo eso era el faraón y su hija, ¿no? Pero la mamá es la que le sirve a Moisés de nana. Entonces Moisés sabía de dónde venía. Y luego viene esa situación, ese encontronazo con uno de los romanos, era de los egipcios, y que por estar atacando a uno de sus hermanos de raza, pues Moisés lo mata, luego Moisés se retira y se va a otras tierras, pues temeroso por lo que acaba de hacer. Allá se casa, forma una familia. Su suegro era sumo sacerdote, el suegro de Moisés. Pero y Moisés, de la parte que hacía era llevar a las ovejas a pastar en los campos, a que se alimentaran, ¿sí? Y entonces narra la palabra en el Éxodo que siempre llegaba a un punto y se regresaba con ellas, y llegaba a un punto y se regresaba con ellas. Pero narra esta parte muy importante, mis hermanos, mis hermanas, que ese día especial, Moisés fue más allá de lo que iba siempre. O sea, las llevó más lejos. Y que en ese de llevarlos más lejos, en eso de hacer algo más de lo normal, es cuando se le manifiesta Dios a través de esa zarza, se nos llama, es una planta que está ardiendo y no se consume, ¿no? Pues eso es lo que espera nuestro Señor, mis hermanos, que nosotros demos ese paso en fe, de ir más allá de lo que acostumbramos. Yo no sé qué acostumbres tú. Por ejemplo, a lo mejor acostumbras a ir a misa los domingos, pero hasta ahí. A lo mejor acostumbras de cuando en cuando ayudarle a alguien en algo, pero hasta ahí, ¿sí? Y nunca te has animado a dar ese paso en fe de involucrarte en un servicio, realmente en un grupo parroquial, en una comunidad, en pocas palabras, ¿sí? Nunca has dado ese paso más allá de lo que das. Y lo más grave tal vez sería nunca te has abocado a conocer la palabra de Dios, a conocer las Sagradas Escrituras, a conocer la verdad. Acuérdense que cuando hay quienes se han encontrado con la verdad y la han ignorado, ¿sí? Cuando se encuentra Poncio Pilatos con nuestro Señor Jesucristo, cuando lo están juzgando, ¿no? ¿Y qué le pregunta Poncio Pilatos a nuestro Señor? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y esto es muy importante porque en alguna de las charlas, bendito sea Dios, que dio en su momento el Papa Benedicto XVI, él nos revelaba, la verdad es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Ya lo había dicho antes, cuando él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Ya lo había dicho. Pero ellos no querían conocer la verdad, ¿no? Y Poncio Pilatos menos. Bueno, el meollo es, ¿quiénes de los que nos están escuchando en este momento, tú, mi hermana, tú que estás aquí en este programa, tampoco te interesa conocer la verdad? A lo mejor te interesa ver un programa, escuchar algunos textos bíblicos, pero hasta ahí, ¿sí? No tienes interés en ir más allá. Y conocer la verdad es tan importante, conocer las Sagradas Escrituras es tan importante, que no podemos nosotros ser descuidados. Ahorita me viene esa palabra de descuidados, ¿sí? Porque precisamente es en el libro del libro de Juan 8:32, cuando nuestro Señor exclama,
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué nos hará libres la verdad? Porque conocer la verdad es conocer en qué parte nos estamos equivocando, en qué vida de la que llevamos estamos esclavizados por el pecado, estamos esclavizados por la pereza, estamos esclavizados por la comodidad, estamos esclavizados porque hemos hecho ídolos de cosas, de personas, de dinero, ¿sí? Y es muy fácil acomodarse en eso. Y hay gente que no quiere conocer la verdad, porque conocer la verdad te lleva a un cambio, pero a un cambio de vida por completo. Y no te quieres, no quieres dar ese paso porque al final de cuentas sigues pensando que no hay otra vida, ¿sí? Porque si lo reflexionaras a profundidad de que hay otra vida, y en esa otra vida tú vas a tener que dar cuentas de las decisiones que tomes hoy. Como dicen por ahí, otro gallo nos cantaría, mi hermano, ¿sí? Yo estoy cumpliendo mi parte, compartiéndolo contigo. Tú tienes que hacer tu parte. Primero, asimilar esa palabra de Dios, compartir estos videos, esta verdad, ¿sí? Porque, les vuelvo a repetir, la verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores. Y para poder colaborar con el Señor, tendríamos que irnos al conocimiento de varios textos bíblicos que nos enseñan y nos invitan y nos dicen muchas cosas. Uno de esos textos bíblicos que a mí me encanta, a mí en lo personal me encanta mucho, es precisamente cuando el Señor nos invita a vivir comunidad, a que seamos comunidad. Cuando Él dice en Mateo 18, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Y esas son las promesas. Por eso cuando iban los de Maús les dice, pero insensatos, ¿hasta cuándo van a entender que todo lo que está escrito se va a cumplir? ¿Sí? Tanto lo bueno como los castigos, ¿no? Y dentro de lo bueno, esa es una de las bendiciones. Nosotros como apostolado, bendito sea Dios, nos reunimos para orar. Ahorita lo estamos haciendo por Zoom, por obvias razones, pero por lo general nos reunimos en nuestras casas y asumimos y creemos que el Señor cumple su palabra, de que si nos reunimos 2 o 3 en su nombre, Él va a estar con nosotros. Y si Él está, ahora sí que, como dicen por ahí, ¿quién contra nosotros, no? Leí el otro día que un santo, San Antonio Vieira, comentaba que antiguamente se bautizaba a los convertidos. Antiguamente en las primeras comunidades cristianas, recién iniciado las comunidades cristianas, los creyentes, los que estaban empezando a creer en la nueva iglesia, lo conocemos muy bien, que a los adultos eran los que se les formaba en la fe, e inclusive en las misas que se celebraban desde entonces, los catecúmenos, los que iban iniciando ese conocimiento de lo que era la vida de Jesús, la vida en Dios, el pan de vida, no se les permitía estar en la misa completa, se quedaban nada más hasta el ofertorio, mientras no comprendieran toda la verdad del significado de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿sí? Y era tanto lo que tenían que trabajar esas primeras comunidades cristianas con estos hermanos judíos. Para ellos era muy difícil entender lo que les estaban diciendo. Ellos conocían por todos los profetas, precisamente por el Antiguo Testamento, que era la Torá de ellos. Ellos sabían que sí, que el pueblo de Israel era un pueblo elegido, pero conocían a un Dios castigador, ¿sí? Un Dios duro, y que Jesús les viene a decir que
que es su papá, que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos hermanos. Pues se les hacía muy difícil. De hecho, fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se les da el nombre de cristianos, ¿sí? A todo este movimiento que está empezando. Y es ahí, San Ignacio de Antioquía, es el que en ese entonces se les da el nombre de cristianos a esas primeras comunidades. Y fíjense, desde entonces, desde esas primeras comunidades, expresaban algo que hoy lo decimos en la Santa Misa. Cuando vamos a misa, acuérdense que hay un momento en que decimos, fieles a la recomendación de nuestro Señor y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Fíjense nada más. Esto viene de las primeras comunidades cristianas, mis hermanos. Nos atrevemos a decir Padre Nuestro, ¿no? Entonces, por eso, las etapas que estamos viviendo ahorita, decía, esas eran las primeras comunidades cristianas, por eso San Antonio Vieira decía, antiguamente se bautizaba a los convertidos, se les formaba, se les bautizaba, y hasta entonces que aprendían todo y comprendían la profundidad de lo que estaban viviendo, podían participar en la misa completa. Dice, hoy es preciso convertir a los bautizados. ¿Cuántas personas de las que se dicen católicas hoy, mis hermanos, y que tú las conoces, que están dentro de tu familia, que están entre tu grupo de amigos, son nada más de sacramentos? Ok, bautizan a sus hijos, ok, se casan por la iglesia, ok, van a misa cuando les nace. Católicos de sacramentos, no verdaderos católicos en la fe del Señor, ¿sí? Esto es muy delicado. Ahí los invito, hay un video, si entran ustedes a YouTube y ponen Brenda M. Leiva, hay un video de una entrevista que cuando estábamos en Marivisión le hicimos al padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, donde él explica cómo era esa, la antigua alianza de Dios con los hombres, desde dónde viene el significado de la Santa Misa. O sea, esa alianza de Dios con los hombres. Así se llama antigua alianza, así se llama la alianza de Dios con los hombres, ¿sí? Y esto es importante porque él lo va explicando desde el inicio, inclusive de lo que recuerdo, el padre nos decía que en la antigüedad, inclusive hay lugares en Portugal donde todavía pasa que los sacerdotes, aparte de casarlos y darles la bendición por la iglesia, también fungía como juez. Entonces también los casaba por el civil, que todavía, me acuerdo que el padre nos mencionó 1 o 2 lugares donde todavía en Portugal es el sacerdote el que los casa, no solo por la iglesia, sino también por el civil, ¿no? Que esos pueblos así lo tienen acordado, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué lo que les estamos diciendo de la Santa Misa? O sea, lo reconocen al Señor los discípulos de Maús cuando parte el pan. ¿Cuántos testimonios no tenemos de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, de la manera como Él ha permitido, por ejemplo, los milagros eucarísticos, donde claramente se ve cómo en esas hostias se convierten en sangre y son glóbulos del corazón, del miocardio, y tienen vida después pero esto es una hostia, mis hermanos. Tan sencillo como métanse también a YouTube, uno de los que más ha estudiado actualmente este tipo de manifestaciones de milagros eucarísticos, el doctor Ricardo Castañón. Tú pones doctor Ricardo Castañón y ahí te van a salir todas las investigaciones que él ha hecho. Inclusive, uno de los primeros milagros eucarísticos que estudió el doctor Ricardo Castañón es el de Argentina.
Y ese milagro eucarístico que se dio en Argentina, milagro eucarístico quiere decir que esa hostia consagrada empieza a aparecer efusiones de sangre, ¿sí? Que en la gran mayoría de los casos es sangre AB, ¿sí? AB positiva, y que tiene glóbulos vivos. Esto es impactante. Pues esa primera milagro eucarístico que estudió el doctor Ricardo Castañón, quien le habló para que lo estudiara era el que entonces era el cardenal Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco. A mí me tocó estar inclusive haciéndoles una entrevista sobre esto al doctor Castañón. Entonces, pues ahora sí que no creemos porque no queremos creer. Así de sencillo. Y luego en esto de la Santa Misa se vive de una manera tan light, ¿sí? Como les digo, hay quienes van a misa pues como para hacer un check-out. Aquí mi tarjetita, por si acaso Dios existe, por si acaso es verdad que Jesús está en la Eucaristía. Bueno, ya vine, que me tomen en cuenta. No tengo el nombre del santo que decía, y hace poco se los leí en uno de los programas, donde él declaraba que una santa misa escuchada con devoción es más valiosa que miles que te mandaran decir después de muerto. Y esto es tan importante porque esto es negligencia completa, mis hermanos, el que no podamos entender esta parte de la Santa Misa. Y ahora sí, como lo ha dicho en muchas ocasiones el doctor Ricardo Castañón, en esto de querer aprender o entender que el Señor realmente está en la Eucaristía, él nos decía, el cerebro es como un paracaídas, solo funciona si se abre. O sea, si tú no te abres a querer saber, si tú no te abres a aumentar tu fe, pues no vas a avanzar. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre esto? Precisamente, si nos vamos al libro del Evangelio de San Juan 6:55, la palabra de Dios nos dice esto, y es importante que la gente lo sepa. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida, dice el Señor. ¿Sí? Y hay otro momento en que él dice que el que no coma su carne y no beba su sangre, no tiene vida en él. Entonces, por más que le trates de buscar, les hemos súper recomendado este libro de la Santa Misa. Y parte de lo que se nos revela aquí en este libro de la Santa Misa, me encanta porque, he tratado de llevarlo a la práctica. Por lo general teníamos por costumbre cuando estamos en Santa Misa y que el sacerdote levanta la Eucaristía, pues uno con señal de respeto agacha la cabeza. ¿Y qué le dice el Señor a esta mística boliviana sobre ese momento cuando el sacerdote levanta la Eucaristía? Dice ella, por instinto quise bajar la cabeza y dijo Nuestra Señora, porque la Virgen le está revelando lo que pasa en la Santa Misa, y dijo Nuestra Señora, no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Perdón y misericordia. Ahora dile cuánto lo amas. Rinde tu homenaje al Rey de Reyes. ¿Sí? ¡Qué hermoso! ¿Sí? Rinde tu homenaje. ¿Tiene sentido, mis hermanos? Cuando el sacerdote está ahí levantando la Eucaristía, que levantemos la vista, lo veamos y saber que Él nos está viendo. ¿Sí? Y que podemos cruzar nuestra mirada con la suya y recibir esa bendición, ¿sí? Le dice la Virgen que en ese momento dice,
Este es el milagro de los milagros. Te lo he repetido, para el Señor no existe ni tiempo ni distancia, y en el momento de la consagración, toda la asamblea es trasladada al pie del Calvario al instante de la crucifixión de Jesús. Todos estamos, mis hermanos, al pie del Calvario, en el momento en que el Señor se está ofreciendo. Recordaba por nosotros, precisamente en el libro del diario de Sor Faustina, hay un momento en que Sor Faustina comparte que en esas revelaciones que el Señor le hacía a ella, que es un diario maravilloso, llega un momento en que Sor Faustina comenta que cuando ella quería hablar con el Señor, dice, tocaba la puerta del tabernáculo, o sea, la cajita dorada donde está guardada las Eucaristías, y que está vivo el Señor ahí, y preguntaba Sor Faustina, Señor, ¿estás ahí? Y cómo el Señor le contestaba. Fíjense, se ha hecho, Él es un esclavo del amor, esperando que nosotros lo vayamos a visitar, ¿sí? Por eso esas palabras de Él, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es cuando nuestro Señor le dice a los discípulos de Maús, les dice que todo lo que está en las Escrituras se cumplirá? ¿Qué es tan importante recordar lo que está en las Escrituras? Pues una de las partes más importantes es el que nosotros seamos personas que nos relacionemos con personas ungidas por el Señor, ¿sí? Si nos vamos al libro de, por ejemplo, en el libro de, déjenme ver, Segunda de Reyes. Vámonos al libro de Segunda de Reyes, 2:1. Déjenme ver dónde está el libro de Segunda de Reyes 2:1. Porque no nos vamos a ir a otra primero. Sí. En eso de lo que la palabra de Dios dice y se cumple. Es Segunda de Crónicas 7:15, para los que les gusten anotar. En esto que les hemos estado diciendo, reciban al Señor en su casa, júntese 2 o 3 reunidos en su nombre. Y aquí narra que en algún momento, por ejemplo, Salomón, el hijo del rey David, que le construye el templo a Dios y que hace de su casa una casa de oración, llega un momento en que Dios le habla directamente a Salomón. Esto le habla Dios a Salomón. Mis hermanos, pero esto te lo está diciendo a ti porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Estas palabras son de Dios para ti. Y para que des ese paso en fe, y para que como Moisés te decidas a ir más allá de lo que has hecho hasta ahorita, y no solo a compartir este video, sino a ir más allá de lo que haces siempre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el 15, déjenme ver. Mis ojos, acuérdense que es Dios, y es para ti, mi hermano, y es para mí. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta es la bendita palabra de Dios. Y esto es el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con Salomón. Pero cuando Dios habla en el Nuevo Testamento, cuando le dice a Zaqueo, Zaqueo, bájate, porque conviene que yo vaya a tu casa. Esos son lo que el Señor les dice a los discípulos de Maús. Insensatos, duros de corazón, ¿hasta cuándo van a entender que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir?
Y si tú haces ese paso en fe, mis hermanos, nosotros como apostolado te lo ofrecemos. Estamos, como les decíamos la vez pasada, en varios países, en varias ciudades de la República Mexicana, ¿sí? En algunos estados, 2 o 3 comunidades o 2 o 3 ciudades de un mismo estado. Personas que hemos creído en esta promesa y que hemos recibido esa bendición, que en nuestras casas está el Señor real, porque si Él lo dice, Él lo promete y Él lo cumple, ¿sí? Y que a través de estas casas de oración estamos llevando bendición a nuestra familia, estamos conociendo la palabra de Dios, estamos viviendo la palabra de Dios a través de las obras de misericordia. Eso es encontrarte con Él, eso es conocerlo a Él. Y no es a tu manera, esa es la manera de Dios, ¿sí? Y cuando les hablaba de que hay una oración que es muy poco conocida, esto viene también para los que les gusta anotar, gracias a Dios, que tienen esta bendición de anotar. Vámonos a Primera de Crónicas 4:9. Hay una oración que es muy poco conocida porque está en este libro de Crónicas. Pues empieza Crónicas dando nombres de las tribus, que el nombre de tal, y bueno, son nombres y nombres y nombres, ¿sí? Los hijos de Israel, descendientes de Judá, descendientes de David, y son una hilera de nombres que cuando tú te encuentras con esas hojas, tú dices paso, 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 paso. Y por eso esta oración ha quedado media escondidita, ¿sí? Y se llama, esto en el Primera de Crónicas 4:1, y dice así, una oración que es de mucha bendición, ¿sí? Dice, pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre le dio el nombre de Jabes, diciendo, di a luz con dolor. Aquí viene lo importante. Jabes invocó al Dios de Israel, exclamando, si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y le concedió Dios lo que pedía. ¿Qué pedía Jabes? Se ensancharán mis términos. ¿Qué decía Jabes? Voy a ir más allá de donde he ido hasta ahorita, mi Dios. Bendíceme, ponme las circunstancias y yo voy a ir más allá de donde estoy yendo hasta ahorita, ¿sí? Por eso quiere decir, se ensancharán mis términos, iré a otras casas, iré a otros lugares, a otras ciudades, y en el ANE se cumple, mis hermanos. El Señor nos lleva donde nos quiera llevar, hasta donde lo que no nos imaginamos, porque esta palabra se cumple, ¿sí? Ensancharán mis términos. Él quería que le ensanchara los términos, que le diera más sabiduría, más unción, para poder entender qué es lo que Dios quería de él, ¿sí? Y ir más allá, así como fue Moisés, ¿sí? Ir más allá de a donde había ido. Otra de las partes que a mí me encantan también reflexionar es precisamente cómo fue el llamado que le hizo Dios a Isaías. Todo esto está relacionado con el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue el llamado que le hizo Dios a Isaías? Es importante analizarlo. Vámonos a Isaías 6:8. ¿Cómo llama? Ya conocen ustedes el libro de Isaías, pero el que digan cómo fue llamado, dice, pongamos atención. Y oí la voz del Señor que decía, la voz de Dios. Él oyó la voz de Papá Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso es lo que está preguntando Dios a ti ahorita, mi hermano. ¿Tú qué? Tú, mi hermana. Sí, tú, que estás aquí atento a este programa. El Señor te quiere enviar a enseñar, a compartir la buena nueva con tu familia, con tus hermanos de sangre, con tus parientes, con tus vecinos, con tus amigos, porque como dice San Pablo, no lo olvidemos,
Ay de mí si no evangelizo, dice San Pablo. Y ay de ti, mi hermano, si tú no lo haces. El primer paso es compartir esto, estas santas palabras de Dios que se cumplen. El segundo paso es, anímate a dar ese paso en fe. O sea, no te quedes en la comodidad de lo que hasta ahorita has hecho. El mundo está siendo controlado, Ave María Purísima, ahorita por el maligno. Eso no hay duda. Es el príncipe de este mundo, ¿sí? Y ahí están enrolados muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros conocidos, muchos de nuestra familia, sobre todo con estas leyes que están aprobando, Ave María Purísima, ¿sí? Manchándose sus manos con sangre inocente. Voy a ir otra vez al texto bíblico de cómo llamó Dios a Isaías. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí. Ojalá y así respondas tú, ¿sí? Ojalá te animes a que este día sea tu día grande, como fue el día grande de Moisés, cuando fue más allá y se encontró con el Señor, en ese fuego que no se consume, ese fuego purificador de la zarza ardiente, ¿sí? Ojalá y puedan entrar también, hay un programa en YouTube, Brenda M. Leiva, que se llama Bautismo de Fuego. El fuego de la zarza ardiente tiene que ver con el bautismo de fuego. Es un fuego que tú lo ves físicamente y que funciona como cualquier fuego que destruye. Pero el fuego físico, el que conocemos nosotros, destruye. El fuego de Dios también destruye, pero destruye tus malas inclinaciones, destruye tu pereza, destruye tus pecados, te purifica cuando tú empiezas a caminar a ese encuentro con el Señor. Y es cuando lo vas a conocer en toda su verdad. Porque precisamente le decían cuando el Señor declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se desgarraron las vestiduras los que lo andaban persiguiendo, los escribas y fariseos. Porque para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos lo conocían así. El camino era cuando tú ibas directo a las sinagogas, donde se iba lo que diríamos para nosotros el templo, ¿sí? La verdad la encontraban en la Torá, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Ahí encontraban la verdad. Y la vida la encontraban en las tablas de la ley, esas tablas donde el Señor le escribió a Moisés los 10 mandamientos. Era el lugar santísimo. Y Jesús les estaba diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús les estaba diciendo, yo soy Dios. Pues imagínense, se desgarran las vestiduras y todo lo demás, ¿no? Porque su mente no iba más allá. Lo único que estaban buscando era cómo hacerlo caer. Bueno, perdón, pero regreso otra vez. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes. Mándame a mí, le responde Isaías, ¿sí? Él me dijo, ve y dile a este pueblo, pongan mucha atención, pero no entenderán, miren bien, pero no distinguirán la desesperación de nuestro Dios. Y por eso en algún momento les compartíamos que nos decía este sacerdote jesuita, jesuita, el padre Lalo, que en paz descanse, que él andaba de misiones, el Señor lo mandó de misiones al Japón. Él en uno de sus retiros de formación, benditos retiros de formación, nos dijo estas palabras: somos lo que entendemos. Lo que no entiendas, mi hermano, mi hermana, o lo que no quieras entender, nunca lo vas a hacer. Te vas a lavar las manos como Poncio Pilatos y vas a querer seguir tu camino. Pero va a haber un momento
en que te vas a encontrar con esa verdad. Y vas a tener que dar cuentas de esas decisiones que tú tomas, decisiones equivocadas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el mismo libro de Isaías? ¿Quiénes son o somos, primero Dios, los que nos vamos a salvar? ¿Sí? Isaías 24:6. Vámonos al libro de Isaías 24:6. Y se habla de la cena de los justos. Miren qué hermoso. La cena de los justos. ¿Sí? Bueno, se los voy a leer. Cuántas cosas más quisiera decirles, pero vamos por partes. Dice, la cena de los justos. Yahvé de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buen vino, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo del luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones, y así destruirá para siempre la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice? Y así destruirá para siempre la muerte, la cena de los justos. Me quiero detener aquí un momentito, porque me viene a la memoria una experiencia que me tocó vivir. Les hemos dicho que nosotros en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización, los que quieran conocer un poquito más de nuestro apostolado, pues hay un video también ahí en YouTube sobre nuestro apostolado, o pueden poner sus teléfonos ahí en el chat que tenemos, pueden poner sus teléfonos pidiendo información. Yo me reporto con ustedes con mucho gusto. Es más, ahorita me acuerdo de saludar a mis hermanas que están, hermanos y hermanas que nos están viendo y conectados desde Ecuador. Bendito sea Dios. Hay gente que nos escribe desde España, Argentina, Panamá, ¿sí? Ahora también en la República Mexicana, pues qué decirles a mis hermanos de Guasave, de Sinaloa, de Monterrey, de Mérida. Gracias porque están escuchando lo importante que es la palabra de Dios. No quien lo dice, sino la palabra de Dios que tiene vida en el momento en que es revelada. Entonces recordaba algo que ya lo he compartido en otros momentos, pero ojalá y haya alguien que no lo haya escuchado todavía. En una ocasión, en esto de nuestros comedores, se me acercan dos personas. Ahí dentro del comedor, no era día de comedor, pero se me acercan dos personas, dos indigentes, son los invitados especiales del Señor, ¿sí? En este comedor de Tlalpan, en tiempo normal, se atiende ahí los martes a mujeres y niños y los miércoles a puros hombres de todas las edades, ¿sí? Y antes de darles sus alimentos, sus sagrados alimentos, antes de dar gracias por los alimentos, se les comparte la palabra de Dios, que es lo que al final de cuentas hizo el Señor cuando la repartición y la multiplicación de los panes, primero les comparte la palabra y luego les da de comer, ¿no? Entonces, bueno, pues procuramos compartirles la palabra de Dios. Y hay ocasiones en que, gracias a Dios, yo también puedo compartirles algo, principalmente cuando los que tienen ese encargo de compartir la palabra por alguna circunstancia no pueden. El caso es que estaba yo en el estacionamiento, que ahí es una casa de San Juan Bosco, que gracias a Dios el Señor nos ha llevado ahí para tener tanto nuestras oficinas como el comedor y el servicio y la bendición de una capilla de María Auxiliadora. Tocan a la puerta, dos de ellos, no era día de comedor, y estaba, porque entiendo que me vieron entrar al estacionamiento y dicen que quieren hablar conmigo. El caso es que se acercan estas dos personitas, y uno era grandote, fornido, y el otro era un poquito más bajito, medio delgadito, ¿sí? Y el grandote me toca en el hombro y me dice, ceñito, ¿sí? Ay, sí, es usted, oiga, ceñito, me dice. Oiga, mire, le quiero preguntar lo siguiente, y aquí traigo a mi compa, así son la expresión de él, aquí traigo a mi compa, porque usted el otro día nos compartió, cuando nos estaban evangelizando ahí en la capilla,
que hay otra vida, ¿no? Entonces yo lo volteo a ver y le digo, así es, hay otra vida. Y él se voltea y le dice, ya ves, compa, que te dije, hay otra vida, compa. Y el otro hombre abría los ojos así grandes y se me quedaba mirando. Me acuerdo que se rascaba la cabeza y me decía, hay otra vida. Y esta personita, el altote, le vuelve a decir, y no solo eso, mi compa, ceñito, me dice, se vuelve conmigo otra vez. ¿No es verdad que dice usted que en esa otra vida también vamos a comer? Fíjense nada más. Y yo me volteo y le digo, así es. Como lo que les leí ahorita de los banquetes celestiales de los justos, ¿no? Y por eso San Pablo dice, lo que ojo no vio ni oído yo es lo que tiene preparado Dios para los que los aman. Nos ama, para los que lo aman. Si a nosotros hay cosas que nos gusta comer, beber, disfrutar, es una pequeña muestra de los banquetes celestiales, ¿sí?, que vamos a tener allá cuando sea la resurrección de los justos. Habría que analizar quiénes son los justos. Y primero Dios, eso lo vamos a ver el próximo programa, los justos de acuerdo a las comunidades. Pero voy a esto. Yo quedé boca abierta, nunca se me ha olvidado. Porque este hombre compartió con el corazón. Escuchó la palabra. La creyó. Eso es lo más importante. La creyó que había otra vida, ¿sí? Y fue y la compartió. Y fue y lo trajo. Le dijo, bien, porque me interesa, porque sí hay otra vida, ¿sí? Entonces me acuerdo que todavía le agregué yo, no, déjenme decirle, a mí ellos me evangelizaron. Su entusiasmo, el abrir los ojos así como exorbitados. Hay otra vida. ¿Cuántos de tus hermanos, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus suegros, de tus vecinos, de tus amigos desconocen esta verdad? Y por eso viven como les da la gana, pensando que no hay otra vida y que van a morir, y lo que es peor, según ellos, van a descansar. Ave María Purísima, que se van a encontrar de cara a cara con la verdad. Y las cuentas que se van a tener que dar, mi hermano, son terribles. Y me acuerdo que les dije, bueno, ya con el entusiasmo que ellos me estaban compartiendo también, le dije, y no solo eso, ahí dice que los mejores vinos, ¿sí? Y vas a tomar, mi hermano, lo que tú quieras. Y los vinos más finos, más exquisitos, y no te van a hacer daño, no se te van a subir, no te vas a emborrachar, ¿sí? No, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ahora sí que me acuerdo que en una de las revelaciones de una mística del siglo pasado, cuando el Señor la lleva a este lugar del cielo, ella venía muy contenta porque dice, bueno, primero, déjenme, les comparto. En el cielo todos somos jóvenes, ¿sí? Así lo dice, en el cielo todos somos jóvenes, ¿sí? Y allá los mangos son dorados. Creo que dijo así, que eran dorados y grandotes, porque ella es diabética, ¿no? Y no puede comer mango, ¿no? Los mangos son dorados. Y en eso de cuando ella habla de la juventud y que en el cielo todos somos jóvenes, pues claro que sí, mis hermanos, ¿sí? Y la prueba la tenemos palpable. ¿Cuántas veces no se ha aparecido la Santísima Virgen María, empezando con Fátima, Lourdes, ¿qué otro? Aquí mismo, Guadalupe? La Virgen, la Santísima Virgen María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, no se aparece de 50 y tantos años, como probablemente haya tenido cuando ella murió. Ella se aparece como jovencita. Ella se aparece con la edad de la encarnación, jovencita, ¿sí? Y así va a ser nuestra resurrección, primero Dios,
Vamos a resucitar, pero también es importante recordar esto. Precisamente decía el Evangelio, creo que fue el de la semana pasada. ¿Qué les dijo el Señor cuando se les aparece? ¡Ey, ey, ey, tóquenme! ¡Tóquenme! No soy un fantasma. Tengo carne y huesos, sin más quiero comer, sin más de comer. Vamos a comer, mis hermanos. Vamos a resucitar en un cuerpo de carne, de huesos, pero incorruptible. Y las apariciones de la Virgen nos dan testimonio de eso. La Santísima Virgen María se aparece jovencita. Y como le he revelado a esta hermana nuestra boliviana, y delgadita, para los que tenemos problema de peso. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Bendiciones, mis hermanos.